El niño que ves en la foto fue abandonado por su madre y rechazado por una de las compañías de entretenimiento más grandes de la industria musical. Pero antes de pasar a esta parte te diré quién es este niño. Este niño se llama Jung Ho-seok, mejor conocido por su nombre artístico J-Hope. Es un rapero, compositor, cantante, bailarín, coreógrafo, modelo, productor, millonario, filántropo e integrante de BTS. Pero antes de convertirse en una figura de talla mundial, tuvo que pasar por muchas dificultades para lograr su sueño. Él nació el 18 de febrero de 1995 en Gwangju, Corea del Sur. Solo 8 años después de esto, fue abandonado en un parque de diversiones mientras jugaba a las escondidas y lo dejaron solo con una barra de sneakers, a lo que después sería enviado a un orfanato, donde permaneció durante 10 años según un artículo de la Universidad de Boston. Desde ese incidente no podría contar hasta 10 en voz alta, y se desmayaba al llegar al 8, lo que posiblemente lo hizo más fuerte forjando su carácter, pero a pesar de eso nunca perdió la alegría y su luz que lo caracteriza. Posiblemente por eso le diagnosticaron el síndrome de Munchausen, el cual provoca que las personas actúen como si estuvieran enfermas cuando no lo están. Al final pudo enfrentar las dificultades de este trauma refugiándose en la música y el baile. Después intentaría audicionar para JYP, pero para su mala fortuna no fue aceptado, lo que le daría otra dura lección de perseverancia y resiliencia. Pese a estas dificultades, intentó probar suerte en una pequeña compañía de entretenimiento curiosamente fundada por un ex trabajador de JYP llamado Ban Si-hyuk. En ese momento, para su sorpresa, había sido aceptado para ser aprendiz de esa relativamente nueva agencia para entonces, pero él no se esperaba lo que estaba a punto de suceder y en lo que se convertiría este pequeño proyecto, un proyecto que se llamaría BTS, que para la época solo era una visión y un sueño que se veía muy lejano, del que para ese momento solamente se conformaría con debutar. Posiblemente no se imaginaba que llegaría a convertirse en el gigante de la industria que son ahora. Para el año 2013 por fin parecía haber un rayo de esperanza para nuestro solecito, pero esto no sería tan fácil, pues su debut estaría lleno de dificultades y tropiezos. Incluso antes de esto, tendría un accidente parecido al de Suga, sufriendo una lesión en el hombro producida por una caída desde unas escaleras que le impedirían continuar como B-Boy. Si te está gustando el video, te pediría que te suscribas, así me apoyarías bastante y verías más de mis contenidos. Después de esto, RM convencería a Big Hit, así como el propio J-Hope según Wikidrama. Además de que por su apariencia casi no debuta, RM le insistió a Big Hit y dijo que lo necesitaban. Aunque por fin fue convencido de quedarse en la banda, esto le crearía inseguridades después de debutar, pero de eso te hablaré más adelante. Cuando por fin parecía que los problemas de la banda habían terminado, pues por lo menos habían logrado debutar. Aunque ellos entrenaron por aproximadamente 3 años, ningún entrenamiento los prepararía para las dificultades que estaban a punto de vivir, pues aunque habían logrado debutar, como te conté anteriormente, ellos habían debutado bajo lo que en ese entonces era una pequeña empresa llamada Big Hit Entertainment, que en ese momento pendía de un hilo y estaban al borde de la bancarrota, con un presupuesto muy limitado, además de no usar ni siquiera ropas de marca para sus presentaciones transmitidas en televisión a nivel nacional. Pero ellos se las arreglarían para hacer que su ropa pareciera de marca, haciéndoles múltiples agujeros. Incluso algunos otros idols les hacían comentarios al respecto. El futuro de ellos y de su empresa era incierto, y dependían únicamente de la banda. Ahí fue donde empezó la pesadilla, pues en su debut su música no era realmente comercial y no llamó inmediatamente la atención. Incluso no fueron invitados a muchos programas musicales, ni siquiera ganaron ningún premio en esa época, pero lo que los hacía débiles era su mayor fortaleza, mientras otros grupos debutaban en sellos discográficos de renombre e incluso podían colaborar con otros grupos increíblemente populares. En ese momento nadie se les quería acercar. Nadie quería colaborar con ellos, lo que parecía estar escrito para personas de éxito, pues ellos fueron creciendo de manera más orgánica, lenta pero segura, y de manera mucho más auténtica. Los pocos fanáticos que tenían en ese momento eran reales, no como en otras agencias que solo lo seguían
porque habían debutado en tal o cual agencia o porque habían colaborado con algún grupo que ya les gustaba, además de darles un sentimiento de pertenencia y de profunda admiración para sus fans, a lograr todo sin prácticamente ayuda alguna. En ese momento J-Hope, al igual que RM, cubrían sus rostros, pues habían sido criticados por su apariencia. Mientras RM lo hacía con unos lentes, J-Hope cubría su rostro con una máscara que incluso mostraba en sus fotos promocionales del grupo. Después de haber pasado por un duro entrenamiento y la dificultad de moverse en Seúl, además de dormir en condiciones muy precarias, por fin tendría la oportunidad de demostrarle al mundo que no solo era un integrante más de BTS, sino un artista que podía crear su propia música. Después de las controversias que enfrentó, en las que lo señalaban como alguien que no tenía muchas líneas en las canciones, decidió lanzar Hope World, un mixtape que, aunque fue un éxito, lo dejó con falta de confianza, pues en enero del 2019 reveló que dudó de sus habilidades, sintiéndose menos creativo que sus compañeros de grupo. Un año después, en 2019, enfrentó un grave problema emocional, pues durante una entrevista en diciembre del 2021 explicó que después de álbumes como Love Yourself sufrió un bache, borró canciones y batalló con el sentimiento de ¿este es mi límite? Tiempo después reconoció sentir entumecimiento sobre el escenario tras presentaciones y premios constantes y el miedo a perder la pasión que lo llevó a reinventar cada show. En ese momento las dificultades grandes parecían haber terminado, con BTS posicionado como uno de los grupos más famosos del mundo entero y con su empresa posicionada ahora como la empresa más grande del entretenimiento en Corea del Sur. Pero con todo esto llegarían problemas más grandes que nunca, pues ahora se empezaría a enfrentar con la dificultad de la fama. Con todo el reconocimiento y el dinero llegando, el problema del escrutinio público, que era tal que no podía ni siquiera salir a la calle sin ser juzgado, y cada pequeño error que cometiera sería un gran escándalo que mancharía la reputación de la banda, además de las problemáticas de enfrentarse a un público mundial, más fama, pero también más hate de los detractores de su música, así como los problemas de la barrera del idioma, sobre todo en uno de los principales mercados, los Estados Unidos, lo que tiempo después confesó para Hindustan Times, pues mencionó que no podía dominar el idioma y se sentía bloqueado mentalmente, además de que se exigía demasiado tras entrevistas en vivo, pero gracias al apoyo de ARMY pudo superar muchos de sus problemas, los que siempre estarán ahí en sus momentos difíciles dándole ánimo para seguir adelante. Después de haber crecido como persona y lanzar su mixtape Hope World, lanzó Jack in the Box, su primer álbum completo, con temáticas profundas sobre dudas y exploración interna, enfrentándose de frente a sus propias inseguridades, su lucha interna que lo hacían cuestionarse si realmente era tan alegre como parecía en su personalidad, o posiblemente pudiera ser una forma de encubrir sus miedos, angustias e inseguridades. Después llegaría un momento muy difícil para él y para todo el fandom, pues solo 2 meses después de su cumpleaños tendría que decir adiós a sus fans. Aunque solo sería por un tiempo, tendría que cumplir con el temido deber como ciudadano coreano al asistir al servicio militar. 2024 sería un año en el que J-Hope y ARMY se volverían a encontrar. Una buena noticia para las fans, pero una mala noticia para él, pues sería otro momento complicado para el idol, pues tendría que readaptarse a la rutina y recuperar su rol como integrante de BTS, así como prepararse para lo que vendría pronto. Esto solo sería el comienzo de un nuevo sacrificio, pues sería hora de exigirse aún más, pues tendría que prepararse para su nueva gira mundial, que incluiría países como México. También contaría en una entrevista cómo luchó con compromisos emocionales y lesiones durante su gira como solista. Las dificultades y problemas que ha tenido el artista solo han marcado su brillante destino hacia la fama, lo que hace de estos logros aún más increíbles y que lo apreciemos aún más como ser humano, como persona dedicada, profesional y perfeccionista.